2021. Así que nada, eso nos pone muy contentas. Sabemos que vamos a tener muchas más. Nosotros somos la comunidad global, el chapter, el capítulo de Buenos Aires de la comunidad global de Design Sprint. Es una comunidad oficial de Google. Ya estamos, como están viendo acá, son 2 años de la comunidad, si todos están viendo mi pantalla. Empezamos en 2018, a fines del 2018. Así que nada, cumplimos en verdad 2 años el año pasado, a fines del 2020. Ofrecemos, o lo que hacemos es lo que estamos haciendo en este momento, hablar en español, entonces todo el contenido es en español y eso es una diferencia con respecto al resto de los capítulos, dado que hay un montón de capítulos alrededor del mundo, como están viendo aquí en este mapita. Ya somos más de 2000 miembros, palabra extraña, pero bueno, personas interesadas en el Design Sprint y en la comunidad. Hicimos el año pasado 8 meetups. Sé que al principio hicimos 2 presenciales, que los extraño, debo decir, pero bueno, ahora estamos en lo que es remoto y con lo bueno que tiene eso y lo malo que no podemos brindar con cerveza y lo bueno que podemos estar hablando con gente que está en México, en España, en Colombia, y eso está buenísimo, y lo vivimos mucho el año pasado. La idea es hacer una presentación rápida de la comunidad, después vamos a ir a escuchar a quienes vinieron a escuchar hoy, que no soy yo claramente. De todas maneras nos presentamos. Yo soy Bettina, soy consultora en experiencia de usuario y soy una de las organizadoras de la comunidad, junto con Lore y con Silvi, que ahora se van a presentar. En relación al Design Sprint, soy Design Sprint Master certificada por Google y soy facilitadora y entrenadora de Design Sprint. Actualmente tengo un proyecto de facilitación, implementación y entrenamiento de Design Sprint que se llama Sprint Team. Y estoy muy contenta de estar hoy acá con ustedes. Lore, ¿te parece presentarte a vos ahora? Y seguimos. Dale, Betu. Bueno, yo soy Lore, soy consultora UX y facilitadora de Design Sprint, mentora para Google Accelerator Startups Latam y también facilitadora de Design Lab para Google. Soy titular de una materia en FADU que se llama Proyectos Audiovisuales Interactivos, así que ahí aplicamos todas estas metodologías. Soy co-founder de Holistic Interaction, donde ahí llevamos adelante prácticas de workshops de innovación y design sprint para diferentes tipos de organizaciones y empresas. Y bueno, nada, y hacemos trainings también. No hay mucho más de mí. Bueno, un montón. Sí, total. Bien, voy rápido para no robar minutos, pero bueno, soy Silvina Klein, soy diseñadora industrial. Actualmente estoy, por un lado, como directora de diseño en el equipo de Fulfillment en Rappi, con lo cual aplicamos Design Sprint para los diferentes equipos en el día a día. Y en paralelo también, como siempre mi lado de capacitaciones, entrenamientos y demás, junto con Betu formamos parte de Sprint Team Academy, así que también acercando la herramienta y en los trainings de cómo implementarlo desde un producto digital, un servicio o tangible, para trabajar con los equipos de una manera mucho más ágil. Así que bueno, bienvenidos a todos de nuevo y gracias por sumarse a este nuevo año que iniciamos. Gracias, Silvi. Lore. Bueno, no voy a empezar a describir todo el proceso del Design Sprint y demás, que ya lo he hecho en otros meetups y es aburrido quizás escucharme. Solo para aquellos que se están sumando por primera vez, está bueno mencionar que es un framework, un marco de trabajo que se ideó en Google hace 10 años, de hecho el año pasado cumplió 10 años, y que sirve puntualmente para diseñar productos teniendo en cuenta los objetivos de negocio, las necesidades de los usuarios, que no es menor, y la efectividad técnica, pasando por estas etapas que están viendo acá de pensamiento divergente y convergente, que nos llevan a ir de una iniciativa o una problemática que queremos resolver a una solución validada con usuarios, y lo súper interesante es que esto sucede en 5 días. Es un proceso de descubrimiento de producto súper comprimido
e incluso lo interesante también del Design Sprint es que propone hacerlo en equipo, ¿sí? Con un equipo interdisciplinario, que están súper enfocados durante estos 5 días, a veces en 3, a veces en 4, y pasan de una problemática a una solución validada con usuarios. Ese es el valor en sí del Design Sprint. El Design Sprint puede ser parte de un gran proceso de descubrimiento, y por eso es que nosotros muchas veces en los meetups, si alguno ya estuvo en un meetup del año pasado, lo que hacemos es hablar de técnicas particulares, como estuvimos hablando una vez del pre-work, o hablar de la validación, o estuvimos haciendo un workshop con preguntas poderosas que está más centrada, si se quiere, en la parte de comprender. En el meetup de hoy lo que vamos a hacer es ver un gran proceso relacionado con la propuesta de valor, y el Design Sprint justamente forma parte de todo ese, una sola parte de ese gran proceso. Está en un lugar que ahí ya los voy a dejar a Juan y a Luigi para que luego lo digan, pero quería mencionar esto. Silvi y Lore, si quieren decir algo, digan. Y Juan y No, Luigi lo mismo, ¿eh? quería hacer algo más técnico, perdón, Betú. Adelante. Hay algo que si quisieran durante la charla, hay reacciones abajo que si quieren levantar la mano para hacer preguntas. Tienen ahí en Perfecto, reacciones. de Sí, Haití, sí. ok. Bien, Sí, y yo sí, iba a bueno, sumar, vino soporte acá. no, está muy bien, y yo iba a sumar que recién lo escribí por el chat, pero algunos ya están prendiendo cámaras, que si se animan los invitamos a prender cámaras. Hoy hicimos otro formato, siempre hacemos webinar, hoy nos gustaría verlos, que sea un poco más participativo, porque la verdad que el meetup lo hacemos entre todos, así que invitarlos también a eso, si quieren hacer preguntas. Ahora los chicos van a contar un poco más de cómo vamos a llevar la presentación de hoy, pero invitarlos a todos a que participen activamente. Bien, buenísimo. Y una cosa más que Bueno, quería mencionar, perdón, ¿pisé a alguien ahí? sí, no, iba a saludar a alguien que dice que es de Colombia. Y me Ah. parece que... Ok, perdón, Lore. Nada, simplemente acá en el mural tienen todos los eventos que hicimos el año pasado, tocando estas distintas temáticas en relación al Design Sprint. No me las voy a poner a leer acá porque voy a ocupar el tiempo de los oradores de hoy. Y lo que sí, lo que decían Silvi y Lore al principio es, nos interesa que vayan dejando acá los intereses que tienen ustedes, valga la redundancia, nos interesan sus intereses para... porque nosotros tenemos ya una agenda, estamos armando agenda para todo este año, pero siempre nos gusta escuchar lo que va saliendo de cada uno de los meetups y vamos sumando temas en relación a eso. Sí, de Bueno, hecho la agenda que tenemos diseñada, que estamos armando, es en función de todo el feedback que nos dieron ustedes durante el año pasado. Entonces, esa es la única manera que nosotros tenemos de poder proporcionar y de poder traer encuentros que les interesen, los nutran y generen otros tipos de diálogos y charlas, que eso es lo que nos encanta. buenísimo. Bueno, y aquí con los oradores del día de la fecha, el meetup es, lo llamamos una suite para construir valor, y se trata de una selección y adaptación de herramientas de diseño centrado en el usuario que sirvieron, en este caso, en un caso particular, en Unigo, para construir una propuesta de valor. A mí me gustaría que se presenten ustedes, porque lo van a hacer mucho mejor que yo, seguramente, y va a ser más ameno incluso. Así que, Luigi, si te parece, presentate. Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por sumarse, muchas gracias por la invitación a las chicas, a Silvina, a Lorena, a Betty, a Betuna, a Betina. Betuna. Tengo una gata que se llama Tuna y pues, lo mezclé. Eh, bueno, un placer realmente estar acá con Juan. Las cosas que vamos a mostrarles, en principio queremos contarles que me voy anticipando a cosas que vamos a ir diciendo seguro a lo largo de la charla, pero no es un trabajo que hicimos simplemente con Juan, sino que es un trabajo que se hizo en conjunto con varias personas del chapter de UX, porque encima hay distintas etapas en las que hubo distintas personas que participaron de manera muy activa. Pero bueno, resumidamente, porque lo que tenía que hacer ahora era una mini presentación. Bueno, yo soy psicólogo de formación y desde
desde siempre me di cuenta que a donde yo quería hacer hincapié en mi trayectoria profesional tenía que ver con la investigación. Y bueno, el derroteo de la vida me llevó a llegar a hacer investigación en experiencia de usuario, principalmente, y principio en el área de salud mental. Después pasé por otras industrias como viajes, también en una agencia, y finalmente en Unigo, donde tuve el placer de trabajar con algunas de las personas que están presentes acá en la Meet, entre ellas Betina, entre ellos Juan, pero bueno, también veo que está Paula, Juli, y también Mary. Así que gracias también a ellos por sumarse ahora. Y bueno, nada, la idea es hoy contarles esta experiencia que estuvo relacionada con la propuesta de valor que tuvimos que trabajar con la empresa, en un proceso que fue que nos generó mucho interés, muchos desafíos, pero a la vez tuvo buenos resultados y eso es lo que queremos contar, la experiencia que fue todo ese proceso. Te lo trajiste. Sí, Está muy bien, Santiago está es muy un bien. alumno Santiago, de la bien, bien. facultad. Bien, Sí, correcto. bien Santiago sumando puntos para la maestría. Muy bien. Bueno, Luis ya adelantó varias cosas, se spoileó bastante. Es importante que vayamos contando. Breve introducción. Mi base es de publicidad. Rápidamente me desencanté con la profesión y el ambiente y encontré de pronto lo que era el mundo web, me empezó a entusiasmar mucho, me faltó y me faltaba en el momento de empezar a diseñar esas cosas metodología, así que cuando empecé a buscar muy de forma autodidacta material, empecé a descubrir la arquitectura de información, la usabilidad y decantó en lo que hoy es UX. Hice muy temprano la diplomatura de accesibilidad y usabilidad en la UTN, a la que hoy soy docente y estoy chocho con eso. También he sido invitado a esa magnífica cátedra de la tesis, que se llama Productos Audiovisuales, Interactivos Audiovisuales. Y en lo que es la carrera de UX, en principio trabajé mucho en diseño web, luego hice una experiencia muy importante en el ámbito de salud, trabajando varios años en el hospital italiano con todo lo que tenía que ver del diseño de la historia clínica electrónica. Y prácticamente los últimos años, casi 2, trabajando muy fuerte en producto Unigo, esta Insurtech, donde estábamos tratando de transformar todo lo que es el negocio de seguros y haciendo un cambio no solo cultural, sino que intentando llegar desde otro lado. Terminadas las bios, vamos derecho, si les parece, a la presentación. Dale, yo Comparto yo, ¿te dejo de parece, compartir. Betu? Sí, dejo de compartir. Perfecto. Me gusta mucho ver gente conocida en la comunidad, que vengan, que se tomen un tiempo y que vengan a compartir. No me gusta ser la persona que está presentando, prefiero escuchar a otra, pero bueno, hoy nos tocó. Así que algo adelanto, además del saludo, estamos muy acostumbrados con Luigi, somos muy habladores, con Luigi nos gusta charlar mucho, nos acostumbró Betu así, que estuvo como head nuestra en Unigo, han pasado horas y horas de charlas, así que los invitamos a que nos interrumpan cuando les parezca, hagan preguntas, sea en el chat, nos manejamos por el chat, ¿no, Silvi? Vamos por el chat, pregunten, cualquier cosa, las chicas nos interrumpen a nosotros porque por ahí no estamos viendo las caras de todos. Pero, Sí, y en algún momento, perdón, nos podemos animar que si alguien quiere abrir el micrófono, también está bueno. open mic. Sí, Se está regado muy bien, se está regado. Bueno, Es en español la charla, Juan. Perdón. Yo me guío por lo que me enseñaron de chiquito. Pero bueno, acá estamos. La idea es contarles, en principio, un laburo que hicimos que fue muy interesante porque
no se suele dar la situación en que tenemos que participar en un proceso de diseño de una propuesta de valor, sobre todo compartiendo momentos y decisiones con niveles ejecutivos, C-level, managers, VPs, etc. Usualmente UX, depende de la maduración que tenga en diferentes organizaciones, suele quedarse a nivel de producto. Entonces, estos trabajos o roles de UX Strategies, como se les llama en algunos momentos, estamos muy agradecidos de haber podido participar y llevar adelante. Perdón. Pregunta, ¿se escuchan mis hijos detrás? Va, está funcionando muy bien el algoritmo para bloquear el sonido. Les pusiste una cinta al No los piso. maté ni los amordacé. Estoy adoptando tecnología, que no saber qué me va a costar después, pero está siendo bien usada. Es una bella app. Bueno, perdón. ¿Qué pasó? Para arrancar, podemos decir que esta charla va a tener dos etapas. Esta primera tiene que ver con estrictamente qué es una propuesta de valor. Si yo abro el juego y pregunto a todos qué es propuesta de valor, seguramente va a haber muchas definiciones. Y nos pasaba lo mismo. Entonces, me gusta traer esta definición de Lanning, que es que retrotrae a lo que realmente es una propuesta de valor, que es una práctica original del marketing. La acuñó este muchacho Lanning en los 80, en 1980, y lo definió como esto, como la esencia de un negocio. La empresa dijo que es un sistema de entrega de valor, debe ser para el tipo muy raro ver cómo se ha adaptado y cómo se ha modelado esta definición. Pero justamente traemos esta definición de marketing para que entendamos que va más allá del marketing y que si caemos en este tipo de práctica original, no estamos tomando en consideración a las personas como tales. Usualmente el marketing lo que hace es tener perfiles o targets o grupos de gente con características socioeconómicas muy volcadas al negocio, no tanto, no investiga tanto el comportamiento de las personas o por qué hacen o por qué les suceden tales situaciones. Entonces, ¿qué pasó? De pronto en Unigo apareció la señal, la BATI señal de UX, y salió con su capa Betu, y nosotros atrás nos dijeron, bueno, equipo de UX, necesitamos construir una propuesta de valor. Necesitamos que nos den una mano y empecemos a construir esto. Así que lo interesante de este lugar que nos dieron, de este espacio, es que nos tuvimos que hacer algo que no estábamos muy acostumbrados, así que fue necesario empezar a replantear varias cosas. Y mirá lo que quedó ahí de plantilla, no importa. Lo importante era tener un objetivo. Y en ese brief que nos bajan, ¿no? Es ponemos en crisis lo que decía marketing, y no marketing de Unigo, sino la definición per se de propuesta de valor. Dijimos, bueno, vamos a ponernos como objetivo de rediseñar una propuesta de valor que nos permita ser disruptivos en el mercado de seguros. Y el outcome que queremos llegar es, ok, tratemos de llegar a un roadmap de iniciativas de valor para las personas que consumen Unigo. No quedarnos solamente en la cuestión de negocio, sino que hacer un juego en el que los dos salgan beneficiados. Pero hay que llegar a ese punto. Así que la primera parte, como pasa usualmente en el proceso de design sprint o de design thinking o el doble diamante, que es el modelo conceptual que más nos gusta, tenemos que arrancar por este vértice, que es empezar a entender, ¿no? Y ahí nos empezamos, bueno, ¿qué necesitamos saber?
¿Y quiénes tienen la información para empezar a consolidar una propuesta de valor? ¿Qué es lo que tenemos que averiguar? Así que lo primero que hicimos fue reunirnos con stakeholders. Fueron 2 semanas prácticamente de estar charlando con personas, nivel ejecutivo o gente que estaba o que llegaban a un nivel de toma de decisiones importantes en las diferentes áreas de Unigo, yendo desde CX, ventas, adquisición, finanzas, todas las personas que están integrando la organización, y queríamos setear expectativas. ¿Qué consideraban ellos que es una propuesta de valor? ¿O qué esperaban? Entonces ahí nosotros, con un mínimo guión que tenía que ver con estas 2 preguntas, bueno, ¿qué queremos tener? ¿Por qué queremos tener una nueva propuesta de valor? Porque ya existía una, tenemos que rediseñarla. ¿Y qué cosas deberíamos tener en cuenta, según ustedes, para poder lograr ese rediseño? Luego de hacer toda esa investigación interna, por decirlo de alguna forma, porque ahí empezamos a dar cuenta de la disparidad de expectativas y de visiones, en las que entre los 3 empezamos a decir, bueno, ok, y sobre todo Betu en esa experiencia de lidiar más con gente de negocio, nos propone, ok, laburemos con esta herramienta en particular, que ahora la vamos a ver, que es el Value Proposition Canvas. Así que nos tuvimos que meter de lleno a indagar, y obviamente ya teniendo toda esa información nosotros pudimos estimar y definir cuál era el outcome del entregable, y empezar a preparar material, que era lo más costoso en todo este proceso. Hay un muy buen libro que desarrolla todo este framework, que es el de Value Proposition Canvas. Viene de esta especie de consultora, no sé si la conocen, es Strategizer. Ha desarrollado un montón de canvas interesantes para trabajar en organizaciones. Y bueno, esa fue nuestra gran fuente de información. ¿Qué pasaba? En la propuesta, y ahora la vamos a ir desgranando, el Value Proposition Canvas, en ese momento lo que propone este framework es que en ese proceso todos participan de la ideación y la validación de una propuesta. Pero está en ese esquema que salgan a buscar la información y a conocer el usuario. Por suerte, con todo el chapter de UX, muchos de los que están aquí hoy presentes, hicimos una investigación recontra exhaustiva y siguiendo al pie de la letra el proceso que Alan Cooper definió en su libro, In About Face, de cómo se construyen las user personas. Esa investigación nos llevó a construir 6 arquetipos. 3 tenían que ver con no clientes y 3 tenían que ver con no clientes. Entonces, como teníamos ese proceso ya establecido, validado, y que era un trabajo muy robusto porque lo habíamos presentado en todos los sectores, e inclusive el feedback que nos daban es tal cual: estas son las personas que nosotros queremos que consuman Unigo, y estas son las personas que hoy están dentro de Unigo. Así que era una excelente forma de traer la voz del usuario sin llevar a todo el C-Level a entrevistar a personas, etc. Así que logramos traer esa síntesis de tareas, necesidades y dolores a este proceso, y además trabajamos muy fuerte una construcción de insights particulares para ayudar a responder preguntas claves que íbamos a hacer a la hora de construir la propuesta. Así que con toda esta información llegamos al punto de decir, bueno, tenemos estas definiciones y esto es lo que vamos a bajar para todos los que estén trabajando en este proceso. La primera, y la más importante, y creo que fue la que más impactó, fue que no es una propuesta de valor. Y la primera definición que les bajamos es que no se trata de resolver problemas de Unigo. Porque había mucho de eso, que venían a decir, no, lo que tenemos que corregir, no, una propuesta de valor no es tratar de resolver problemas de Unigo. Tampoco es
resolver problemas de producto. No tenemos que estar corrigiendo un producto para que la propuesta de valor sea efectiva, sino que y tampoco tenemos que ser grandes tequis, porque la propuesta de valor no pasa estrictamente por la tecnología. Y con esas definiciones construimos nuestra propia definición de qué era para nosotros o a qué propuesta de valor queríamos llegar. Y para nosotros realmente fue esto de una promesa de valor. Es entregar desde la organización a sus clientes valor a través de productos y servicios que sean rentables. Porque no queremos que pierda plata, pero sí queremos que sea un juego en donde las personas digan, realmente vale esto y a mí me aporta algo extra este producto, este servicio. Así que, con esta definición de valor, empezamos a hacer las preguntas. Entonces, si queremos ser innovadores y disruptivos, ¿cómo podemos generar un negocio rentable en base a las necesidades de las personas? ¿Cuáles son las necesidades de las personas? Bueno, las conocemos, las tenemos. Tenemos nuestras de personas, tenemos que indagar por allá. ¿Cómo podemos ofrecer un producto o servicio que las personas valoren realmente? Que le encuentren sentido y que no sea estrictamente, porque además consideren que el seguro en sí es un commodity y la gente está obligada a pagar. Entonces es muy difícil llevar eso a otra dimensión y digan, lo estoy pagando porque quiero pagarlo, no porque me obliga. Es un cambio muy, muy difícil. Se me fue el foco, perdón. Ahí vamos. Bien, entonces, con estas cuestiones, ¿cómo podemos ofrecer un producto que las personas valoren? Dijimos, bueno, nuestra recomendación a todo el C-Level es, señores, trabajemos esta primera etapa con un workshop. Tenemos que correr un taller que sea colaborativo a nivel ejecutivo, pero lo que necesitamos generar es encajar entre negocios y las personas usuarias el valor. Necesitamos hacer ese ajuste, ese fit. Y ese workshop que recomendábamos, lo vamos a hacer a través de una herramienta, un camino que estuvimos estudiando y que nos cierra por todos lados para poder construir. Y ese camino es el Value Proposition Canvas, que justamente está desarrollado por esta gente de Chaser. Y lo interesante es que permite diseñar y probar propuestas de valor justamente con una búsqueda iterativa de lo que los clientes quieren, de lo que los clientes quieren. Aunque usualmente la propuesta de valor es un proceso casi interminable, en el que hay que estar evolucionando constantemente las propuestas, nada, arranquemos. Más allá de que esto siga en el tiempo, nosotros podemos arrancar y rediseñar desde acá. Creo que, Luigi, ¿les contás? Dale. Quiero probar una cosa Lo que que... es el Business Model Canvas. A ver si me permite solicitarte el control remoto, que nunca lo probé A esto ver. de Zoom. Ahí te Sí, lo sí, estoy mirá. pidiendo. Muy bien. Genial. Pará. Abrir. Ya te dejo, ¿eh? Sí, sí, El sí. tema es que Puede hay un controlar bache, la pantalla. tapá, hay un bache. Zoom. ¿Quieren que ponga vos, música? Que ahí te tiene que ver. vos Ahí elegís podés, Luigi, ¿te dejó? A ver, ya te digo. No, por ahora no me dejó. O Puede pedí de controlar vuelta la y pantalla. capaz que ahora Usted te va a está permitir. controlando. Si no, Luigi, ¿querés que te habilitemos para que compartas vos? No, si no le digo a Juan que vaya Ahí a está, hacerlo. ahí está. Ahí lo Aprobar. hice, ¿eh? Te apruebo. Ahí está. Y ahí estás. Aprobado. Un momento. Oh, ¿qué pasó? No, bueno, no importa. Ya está. Ahí está. Ahí se ve. Pero no puedo pasar no puedo pasar las diapos. Bueno, no importa. Sí, ahora me parece que vas a poder, Luigi. Si no, te las paso yo. Mira, Esa. ahí sí Bien, pude. ahí pudiste. Yes. A ver.
Ahí estás, ahí Ahí estás, está. ahí estás Ahí manejando vos. está. Bueno, entonces esto es lo interesante, ¿no? De la definición que proponen los de para el Value Proposition Canvas, los de Strategizer, es un diseño de una propuesta de valor, proceso interminable, ¿no? O sea, con la idea de tener en la cabeza de esto de que no es que una vez que terminemos con esta definición ya está suficiente, no, probablemente requiera de un proceso iterativo continuo. Bien, fíjense, una de las cosas que se mencionan en este manual es esta idea de que con este Canvas, con este Value Proposition Canvas, de alguna manera lo que estamos nosotros haciendo es ampliar los componentes básicos de otro Canvas muy conocido, que es este mismo, ¿no? El Business Model Canvas. Que ¿Y también es de ellos, que que es también es de de ellos? Strategizer, claro. ¿Y en qué sentido? Otra vez perdí ahí está. No, ahí lo tenés. Específicamente en estas dos áreas principales, que son la que está más enfocada en lo que sería el perfil del cliente, y por otro lado, las características relacionadas con las características de valor, las proposition value. Entonces, está bueno, pero no tanto el control remoto, te digo. Lo paso yo. Sí, Ahí va. pasa vos mejor. Ahí Dale. está. Te dejo para. Te libero el control. Dale, De dale, tener dale. el control remoto. Listo. Ya me hizo transpirar demasiado. Dale, dale. Bien, entonces vamos a contarles esas dos etapas, ¿no? Principalmente. O sea, cuáles son las características que en el Value Proposition Canvas nos dice que tenemos que tener en cuenta del Customer Profile y del Value Map. Siguiente, por favor. En el aspecto del Customer Profile, principalmente están estas tres áreas, ¿no? Un área que se reconoce como ganancias, y ganancias tenemos que entender que son aquellos resultados o beneficios que las personas quieren, ¿no?, lograr. Y existen distintos tipos de ganancias, como aquellas ganancias que son por ahí más requeridas, dice el manual, que son de alguna manera indispensables, mínimas, indispensables. Después tenemos aquellas que son esperadas, que son las adicionales, que están por ahí como más naturalizadas. Las deseadas, que por ahí van más allá de lo esperados, pero que están dentro del modelo mental del usuario como algo que espera obtener. Y por otro lado, las que pueden de alguna manera romper o sorprender al cliente, ¿no? Esas son las Luigi, ganancias. Sí, bien. Hago una distinción antes dale, de que sigas. Quiero que dale. distingan el círculo del cuadrado. ¿Se ve ahí? Lo que está explicando ahora Luigi es el Customer Profile. ¿Ok? Y esa es la distinción que hacen, que esto sería como el perfil del cliente. Y dentro de ese Customer Profile son estas secciones del Customer Profile que está explicando Luigi. Eso solo quería aclarar. Perfecto. Y ahí hay una pregunta de Alexander Nino que nos dice, ¿en qué momento emplearon el Proposition Canvas del Design Sprint? Buena pregunta. Eso vino después. O sea, nosotros utilizábamos el Value Proposition Canvas para diseñar las propuestas de valor, para pensar las propuestas de valor. Una vez que llegamos a la propuesta de valor, que en nuestro caso fueron 6, después terminaron siendo 4, lo que hicimos fue la idea era correr un design sprint para cada una de esas propuestas de valor, para después terminar con el proceso de armado, de diseño. Pero eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Justamente les vamos a contar esos aspectos relacionados con el design sprint al final. Bien, entonces está este tema de las ganancias, ¿no? Como una primera característica que nosotros teníamos que beber de la información que teníamos disponibles de los usuarios a través de las user personas, y en el workshop, de manera colaborativa, discutiendo, cada uno planteando sus puntos de vista, tendríamos que ir pegando información a modo POSITs en este template.
La otra característica al tener en cuenta tenía que ver con los trabajos, ¿no? Y en el manual lo que describen como trabajos es los que las personas justamente buscan realizar, ¿no? Las tareas que tienen que realizar, digamos, ¿no? Serían los trabajos. Entonces hay tareas o trabajos del estilo funcionales, que son como muy específicas de lo que quiere hacer, más sociales, tal vez relacionadas con lo que perciben, lo que quieren que perciban de ellas, de esas, y trabajos más emocionales que buscan un estado emocional específico. Y finalmente, la otra característica que teníamos que identificar de los clientes, de los usuarios, tenía que ver con los dolores. Los dolores se describen como cualquier cosa que les moleste, ¿sí? Ya sea antes, durante o después del proceso de realizar el trabajo que habíamos mencionado antes o que habíamos identificado antes. Y esos dolores básicamente se podían resumir en resultados no deseados, problemas o características que no eran deseados para ellos, cosas que podían llegar a bloquearles para poder llevar a cabo esa tarea o ese trabajo, y tal vez algunos riesgos que podrían asumir. Para poner un ejemplo de cada uno, imagínense, por ejemplo, en todo caso, en el caso de las ganancias, Juan, si querés avanzar en una más, así aparecen las tres cosas, ahí está. En el caso de las ganancias, si hablábamos, ¿se acuerdan que había unas ganancias como requeridas mínimas? Uno podría pensar en el ejemplo de la industria del seguro, que cubra lo que tengo asegurado, ¿no? Bueno, mínimo, lo que yo pienso como indispensable que tiene que cubrir es que el seguro cubra un accidente que yo tengo. En el caso de los trabajos, por ejemplo, si quieren, a nivel social, para poner un ejemplo de algo social que por ahí en la industria del seguro puede ser difícil de identificar, o en nuestros seguros también, o en otras industrias también, tiene que ver con esto de que la persona pueda sentirse valorado, por ejemplo, como conductor o como cliente, ¿no? Che, yo quiero que haya un reconocimiento por parte de la empresa. Y por último, si quieren, del lado de los dolores, algo que podríamos plantear como ejemplo de esta situación, tenía que ver, por ejemplo, bueno, el riesgo que yo estoy asumiendo, ¿no? Acuérdense que uno de los dolores era el riesgo, qué podría salir mal, qué consecuencias negativas puedo tener. Tendría que ver con, bueno, qué pasa si yo tengo un contrato con una franquicia de 15.000 y de repente voy a tener que pagar esos arreglos menores que no me va a cubrir el seguro. Entonces hay esos dolores que tenemos que tener en cuenta para a la hora de diseñar esa propuesta. Te paso la palabra, Juan, para hablar entonces del cuadrado, ¿no? Del modelo, de la parte relacionada más con el value map. Exactamente, el value map. ¿Qué tiene que ver esta otra sección? Justamente empieza a plantear qué artículos o qué cosas la gente puede consumir. Acá es como una enumeración de todos los productos y servicios sobre los que se basa la propuesta de valor. Entonces, estos productos o servicios ayudan a que los clientes puedan completar sus trabajos funcionales, sociales o emocionales, y además le ayuda a satisfacer sus necesidades básicas. Lo importante, y aclaran bastante, es que no crean valor por sí solos, pero son una relación con el segmento de clientes específicos y sus trabajos, dolores y ganancias que planteó recién Luigi en el Customer Profile. Lo interesante de esta descripción, de este cuadrado, que es un modelo de negocios más estructurado y más detallado, es que justamente hace este desglose de la propuesta de valor en estas tres dimensiones. La primera es la de productos y servicios, ¿no? Los productos y servicios pueden ser físicos o tangibles. Acá es cuando podemos empezar a bajar cuestiones que tienen que ver con o productos manufacturados, cualquier cuestión que sea un producto que podamos manipular. También puede ser un intangible. Estamos hablando de un software, de un derecho de autor, un servicio de asistencia, un sistema de loyalty, referidos, lo que sea. Pueden ser productos digitales totalmente, los que fueron, los que se les ocurra, descarga de música, a recomendaciones
o servicios de recomendaciones online, cualquier documentación, entra todo lo que sea digital y por supuesto entra todo lo que sea financiero. Con tantas fintech, insurtech y etcétera, este modelo se adapta muy bien. La siguiente sección del Value Map es los painkillers, que decía el libro, que son, nosotros les pusimos remedios, que son los que describen cómo los productos y los servicios justamente alivian esos problemas, esos dolores que tiene la gente, los clientes. ¿Cómo hacemos para eliminar o reducir algunas de las cosas que tanto le molestan y que les permitan llegar a cubrir sus necesidades o esos trabajos que quieren llegar a hacer? Así que la propuesta de gran valor se centra en los dolores extremos y se enfocan en dolores que alivian extremadamente bien. Y ahí es donde impactan. Y ahí es donde generan ese impacto como para que la gente diga, consumo algo que realmente me está dando valor. Y la última sección del Value Map es aquellos creadores de ganancia. Esto es como dice ahí. No es necesario cubrir todo estrictamente de ganancia monetaria para la empresa, pero sí es muy relevante en que los productos y los servicios generen y marquen diferencia en el mercado, en comparación con la competencia, ¿no? La contrarredundancia. Pero es eso, cómo producir resultados y beneficios que el cliente está esperando, está deseando o está queriendo que lo sorprenda. Eso incluye toda la utilidad funcional, cualquier ganancia social que le aporte, cualquier emoción positiva y, por supuesto, cualquier ahorro de costo. Eso es parte de esta sección de creadores de ganancia. Entonces, a partir de la propuesta que hicimos, bueno, vamos a hacer un workshop. Establecimos con ese pre-work, lo primero fue armar una agenda para establecer los días que íbamos a laburar, quiénes iban a trabajar, qué roles iban a tener, y obviamente establecer un decisor para que en el momento que tengamos que priorizar lo que surja, tenga la última palabra. Igualmente iban a haber votaciones dentro de las personas que iban a estar participando, pero necesitamos un decisor que tome las decisiones definitorias. Sí. El Una objetivo, cosa, entonces... Juan, perdón. Ahí Alexander, perdón, había preguntado si además de las entrevistas cómo llegamos a la información de la propuesta de valor. Y entonces, esta diapositiva que está mostrando Juan muestra estas dos instancias que cubrió la propuesta de valor, ¿no? En un primer principio, esta guía, donde hablábamos de hacer la parte de pre-work para poder establecer las definiciones, la agenda que hablaba Juan recién para poder establecer los participantes, los roles que iban a cubrir esas reuniones. Una segunda parte, que sería la del medio, la de hallazgos, que tenía que ver con completar estos ejes en base a los dolores. Después la creación, de esto, este es un screen de nuestro Customer Profile real, o sea, así quedó cargado de deposits en esa discusión. Y después de que habíamos armado el Customer Profile, venía esto que decía Juan, de priorizar cuáles eran aquellos trabajos, dolores y ganancias que en función del usuario resultaran más o menos importantes. Claro. Fíjate esto, al establecer en la agenda el primer laburo y ese trabajo que hicimos con los insights que venían de los personajes, nosotros pudimos dar una introducción acerca de lo que queríamos, al punto que queríamos llegar. Obviamente era explicar el Value Proposition Canvas, que lo entendieran, poner las reglas de juego que íbamos a tener en ese workshop, en donde era horizontal, en el sentido de vamos a dividir en dos grupos. Un grupo va a trabajar una propuesta de valor dirigida a clientes y otro va a trabajar una propuesta de valor dirigida a no clientes. En esa división
establecimos que no podían ser más de 6 personas porque lo remoto. Todos vivimos un año completo con pandemia y esa fue una variable y una complicación bastante importante. Y parte de la decisión de usar el Value Proposition Canvas es que permitía este ejercicio de trabajar remoto con la herramienta como Mural, donde podíamos estar trabajando Post-it continuamente. Lo importante es que tuvimos que hacer un trabajo previo, mandarles información para que la consumieran antes de que empezara el workshop, y ahí es donde bajamos les dimos la bienvenida, la introducción y la edición de equipos. Lo estoy repitiendo. Los hallazgos es lo que les planteaba. La propuesta de valor tenía como eje la base de los dolores de las personas que nosotros habíamos investigado, de los arquetipos que habíamos construido a partir de la investigación. A partir de eso pudimos empezar a arrancar con lo que era el Customer Profile. Ellos leyeron todos los insights que teníamos de todas las personas, en estos dos grupos por separado, obviamente, pero todos habían leído a los personajes y además se los habíamos bajado en el mural. Entonces, bueno, empecemos, arranquemos. ¿Cuáles son los dolores? ¿Cuáles son los gains? Absolutamente todas las cuestiones empezaron en determinado tiempo a completar con Post-it. Luego de haber completado el Customer Profile, que obviamente costó más o costó menos algunos de los detalles, porque teníamos que ayudar, y ahí está lo importante de la facilitación, y es el ejercicio que tenemos dentro de nuestra profesión, logramos construir ese Customer Profile. El siguiente paso fue, ok, vamos a priorizar. De todo lo que salió, entre todos, vamos a traer a 3 ejes diferentes los trabajos, los dolores y las ganancias. Esos eran los 3 ejes ya establecidos por, obviamente, el Customer Profile. Pero lo que establecimos es que tenía que haber un máximo de 6. Y entre todos teníamos que decidir cuáles eran los 6 más importantes, ¿no? Y priorizarlos, desde más importante a, bueno, no es tan importante, o es un nice to have. A partir de eso surge la primera inconveniente, que nosotros pensamos que esto iba a lograrse hacer en un solo día, y claramente no se pudo por la cuestión de la pandemia, pero pudimos lograrlo en 2 días seguidos. Así que el segundo día del workshop tenía que ver el objetivo con la construcción del Value Map. Pero acá sí hubo una diferencia bastante importante. ¿Qué pasó? Teníamos que generar una serie de preguntas, de interrogantes, para que puedan completar aquellos remedios y los creadores de ganancias que establecen el Value Map. Entonces, teníamos que estar haciendo un esfuerzo importante. Primero explicamos, ok, fíjense, nosotros ya construimos el Customer Segment y establecimos qué le está pasando a la gente. Ya sabemos cuáles son, claro, el profile, perdón, me fui al business model. Nosotros ya entendemos y además decidimos que de nuestros productos y en nuestro mercado la gente sufre esto. Esto es lo más importante. Por lo tanto, lo que les pedimos es, todo este cuadro nos vamos a centrar en los dolores de las personas. Entonces, para poder completar el Value Map, tenemos que centrarnos en los objetivos, las necesidades y los dolores, pero principalmente en los dolores. Y les pusimos algunas preguntas que tenían que ver, como por ejemplo, ¿qué puede llegar a hacer que los clientes se sientan mejor, que eliminen sus frustraciones y molestias? ¿Qué riesgos podemos eliminar o qué riesgos temen los clientes? Obviamente hablando de términos de riesgos financieros, sociales, técnicos, lo que fuere, algo que puede salir mal. ¿Cómo podemos ayudar a la gente a dormir tranquila a la noche? Que esos problemas queden de lado. Creo que eran 12 o 15 preguntas, perdí una auricular, 15 preguntas para que pudiesen completar cada uno de estos sectores. Costó
llevó un esfuerzo porque usualmente la gente de negocios tiende a trabajar en una solución ya, ¿no? A pensar en algo y muy enfocada esa solución en el negocio. Entonces, cuando planteaban algo así era, ok, está bueno, dejémoslo acá, pero vení, fíjate los dolores de la gente. Esto que estás planteando, ¿le afecta en algo? ¿Le soluciona algún inconveniente? ¿Le saca algún dolor? No, tenés razón. Ok. Y de ahí empezaron a surgir cosas muy interesantes. Y la otra cuestión muy fuerte de todo este tipo de herramientas colaborativas es que llega un punto que tenemos que empezar a votar, porque surgen muchas cuestiones. Entonces hay que empezar a eliminar algunas cuestiones. Y en base a los hallazgos y lo que habíamos hecho anteriormente, entre todos se empezaron a votar cuáles eran las mejores propuestas de productos o servicios que estaban relacionados con los otros dos segmentos de este Value Map. Fue interesante cómo en algunas discusiones que se hacían, que surgían cuando era la priorización o la votación, o mismo cuando se estaban construyendo tanto el value map como el profile, el customer profile, cómo de manera casi espontánea las personas que eran mismas de negocio, ya teniendo incorporado todo el conocimiento de las user personas, se iban frenando entre sí para poder decir, bueno, esta Sí, discusión no tiene que seguir adelante porque no le está pegando a ningún problema de las user personas que tenemos, o hermoso. esta discusión me parece que no corresponde en este momento porque no le está contribuyendo a realizar esta tarea al cliente. Entonces, las user personas de alguna manera funcionaron como un sistema de anclaje para poder mitigar cualquier discusión que sabía que evidentemente no estaba llevando a ningún lugar, o sea que no estaba siendo constructiva, digamos. Y los debates. Se Y los empiezan a debates. generar debates muy interesantes, muy fuertes, que empiezan a generar un molde a la cultura nueva donde queremos llegar desde arriba. Y es parte de ese proceso de que se empiecen a adoptar técnicas, costumbres sanas a la hora de empezar a trabajar en productos que estén centrados en las personas. Y por último, cuando terminamos de votar, quedó una gran cantidad de iniciativas de productos y servicios, hicimos una apuesta en común, primero en el grupo de clientes, después en el grupo de no clientes, y después una puesta en común entre los dos grupos, a ver si había coincidencias, porque tal vez habían cosas diferentes o no. Y eso también tuvo un impacto importante porque todos querían ver qué había hecho el otro grupo, y qué habían surgido, y qué habían discutido. Así que el interés estaba y se había generado, y eso estuvo bueno. En algunas Sí, cuestiones estuvo picante, que estaba bueno, pero siempre fue constructivo. no, y lo interesante Un también era en poquito. que poder encontrar esos puentes, porque en definitiva, no podíamos tener una propuesta de valor diferente a no clientes que a clientes, o al menos si eso era, en algún momento tenía que haber una traducción. Entonces, por eso era Exacto. también interesante ese momento de puesta en común de los dos equipos. Así que después de la puesta en común, se hizo una priorización general de clientes y no clientes, en donde en su momento el CEO de la organización terminó concluyendo en cuáles iban a ser las iniciativas que estaban más votadas, que coincidían mucho con lo que se había votado y realmente estaba todo muy en sintonía, ¿no? Por ahí había alguna lectura eh, más de hacia dónde llevar la organización, pero en definitiva se lograron 6 iniciativas potentes. Fue un roadmap construido y validado de forma colaborativa, por lo tanto, teníamos iniciativas que eran muy interesantes, que tenían mucho valor para las personas y para el negocio, y todos estaban de acuerdo. Así que eso para nosotros fue un logro espectacular a nivel del trabajo hecho con el pre-work y con todo el proceso de la organización del workshop y de llegar. Obviamente en todas estas actividades pedíamos feedback como para validar que realmente
la cosa funcionara o era solo una lectura nuestra, pero los resultados de esos feedback fueron recontra positivos y estaba todo el mundo muy entusiasmado en cómo se estaba llevando adelante. Ahora nos quedan por ahí 2 etapas, no sé cómo estamos de tiempo, pero también Seguro atrasadísimo. en algún momento habíamos pensado esto de hacer un espacio de preguntas, a lo mejor podemos hacer todo al final y ahora avanzar más rápido. ¿Cómo les parece mejor? Yo, opino. Sí. No, tienen todavía ahí media hora. Después igual, nada, los que se quieran quedar a charlar, nosotros nos vamos a quedar. A Luis y a Juan les encanta charlar, como dijeron al principio. Pero yo diría que quizás conviene que corten ahora para hacer algunas preguntas de esta etapa, dado que son Dale. 3 etapas del framework, ¿no? Para que no Dale, se genial. vayan las preguntas al final. Y si no hay preguntas, continúan, obviamente. Bien. Seguramente hay preguntas, seguramente hay algo que Sí, seguro, seguro. Ya estuvieron no se haciendo algunas. entendió. Seguramente muchos están preguntando, ¿y el Design Sprint dónde está? Ya Sí, viene. eso ya lo preguntaron en el chat. Ya viene. Ya viene. ¿Alguna duda con el framework? ¿Algo que no se entienda o que no se sepa cómo completar? Obviamente que es más fácil verlo con ejemplos. No podemos traer lo que salió, es información obviamente confidencial de la organización, pero intentamos llevarlo por el lado de se me fue la palabra, bueno, de explicarlo desde la metodología. Creo que no hay ninguna mano levantada. A ver, ahí está. Aquí Dale. hay preguntas. Vamos, Alexander. Juan Ignacio ¿Cómo responder también. a las preguntas del usuario relacionadas con lo emocional? Buena pregunta. ¿Querés leerla, no, Sí, Juan? muy buena pregunta. ¿Cómo respondieron a las preguntas del usuario relacionadas con lo emocional? Bueno, tengo que hacer un pequeño Sí. detalle que no va a haber problema si se enteran en Unigo. La investigación estuvo basada en la relación que tienen las personas con sus vehículos, con sus autos. Entonces, lo emocional se desprende en base a esa herramienta y en lo que les permite y no les permite. Así que hay muchas cuestiones que están relacionadas a eso y se iban respondiendo en los insights que construimos. Eso, sí, tal vez en una próxima charla les vamos a contar cómo construimos, cómo fue el proceso de construcción de las personas. Sí, por supuesto. Todo, perdón, Luigi, porque pregunta, ¿usaron data para responder a esas preguntas? Sí, por supuesto. Toda sí. la investigación de la construcción de los arquetipos era en base a investigación que se hizo y justamente el pre-work que hicimos de los insights enfocados especialmente para este workshop venían de esa información. Y además un detalle, no solo fue cualitativo, sino que también hicimos un trabajo cuantitativo con... ahí se me fue el nombre de la consultora, pero mandamos a hacer una encuesta en donde queríamos validar lo que había surgido de los arquetipos para que tengamos realmente un foco en que la construcción de las personas era adecuada y todo lo que se desprende de eso era correcto. Tanto lo emocional como los trabajos, como los contextos y un montón de otras dimensiones que teníamos establecidas. Juan, ahí como en relación a esta pregunta, me imagino, si no corregime Gonzalo, pregunta Gonzalo Félix, ¿cuánto tiempo les tomó tener la info? ¿Conoces a Casi Gonza? lo que le cuesta a Ferro salir campeón. Gracias, Bueno, amigo. vale esa respuesta. Un montón, 21 años. No, pero calculaba, Gonza, que el proceso de construcción de personas estuvo a cargo de todo el chapter. Entonces era una investigación que íbamos haciendo en paralelo al laburo que hacíamos en nuestras células. Fue largo, estuvimos cerca de 8 meses construyendo los personajes. Pero el proceso de toda esta construcción de valor fueron
2 meses, si no me equivoco, Beto, ¿no? Porque fue al final del Q3 y el principio del Q1. Construcción de valor, sí. Me parece fue todo... ¿estás hablando de Noviembre, Q1? diciembre, No, todo el último Q del año todo el pasado. último Q, claro. Sí, sí. Todo el último Q Sí. Entonces, se suma un poco la construcción de personas que terminó muy cerca de eso. Entonces, si querés ponerle algo nominal, podemos decir que si sumamos a las personas se va mucho tiempo, pero este es un trabajo que se puede hacer en un Q tranquilamente. Sumo una Es, cosa. Ah, perdón, pensé que habías terminado. es un laburo arduo en el que tenés que volcar estrictamente a esto lleva mucho tiempo juntar a la gente, establecer esas agendas, el poder coincidir en que, sobre todo por lo remoto, como habíamos establecido grupos relativamente pequeños por la dificultad de lo remoto, era difícil que coincidieran horarios, agendas y que haya un participante de cada una de las áreas importantes o sensibles de la organización. Juan, una cosa ahí para que no se vaya tanto el Luigi quería, tiempo. sí, No, pero acá Luigi Juan quería Ignacio sumar algo. Frescura está haciendo una pregunta que quizás estaría Bueno, bueno que la digas, Juani. Dice, una consulta, la metodología es muy utilitarista. ¿De alguna manera identificaron algún aspecto que en el área de InsurTech no está anclada en soluciones de este tipo? mira, estoy tratando de hacer memoria con una cuestión que había, pero te diría que es muy flexible la herramienta y nosotros la adaptamos mucho. Sí nos damos cuenta que el mercado de InsurTech es muy tradicional. En todos, ¿eh? En todos sigue estando una mirada muy, muy tradicional porque se basa en la forma en que calculan las pólizas. Hay un grupo de gente que trabaja mucho, tiene una cabeza espectacular. Se siguen calculando algunas cuestiones de riesgo, de transferencia de riesgo, que siguen teniendo una mirada de hace mucho tiempo. Así que en ese aspecto es donde tuvimos las discusiones picantes y donde empieza no por esta herramienta en sí, que es muy utilitarista, pero donde se empezaron a dar discusiones que empezaron a abrir muchas cabezas. No sé si respondo a lo que preguntabas, Juani, pero... Mientras confirma Juani, Leonardo Camors tiene... Ah, mira, justo lo acaba de hacer en el chat, me parece. Es la misma pregunta, ¿no? Supongo. ¿O tenés dos? Exacto, sí. No, Ok. ese es La pregunta no es a nivel framework, sino a nivel equipo de madurez de la organización. Me pregunto, ¿cómo el equipo de UX Research llega a participar y llevar adelante un proceso que implica directamente al C-Level, por ejemplo? Algo que por lo general es muy vertical, de arriba hacia abajo, y más en una industria tan tradicional, desde luego. Eh, por eso una pregunta para el C-Level esta, no para nosotros. No, podemos decir que eh, la dimensión de Unigo en ese momento daba para un proceso en el que estén todos trabajando. Si bien la cultura era bastante horizontal, estaba esta forma de trabajar tipo Spotify, pero siempre nos incluyeron de entrada en estos procesos de decisiones ejecutivas, en la construcción de roadmap. Bettino ha tenido mucho que ver en eso porque entendieron enseguida que había valor en lo que generábamos, entonces nos imitaban y es esta estrategia que tenemos siempre, ¿no? Agarrar algo mínimo como para que se den cuenta el impacto que tiene y a partir de eso empiezan a tomar confianza y nos empiezan a delegar cuestiones que antes se hacían de otra forma. Así Sí, que sí, tiene que ver mucho la madurez de IBEX que haya dentro de la organización como para
Y sobre todo que el C-Level tenga conocimiento de esto. Si no sabe qué hace un UX o Research, va a ser muy difícil. Coincidió que nosotros teníamos ya esta interesante de las personas para poder compartir. Y Todos- además perdón. que coincidió con la posibilidad de realizar y facilitar y generar espacio de diálogo y de discusión. Así que en parte, un poco quiero empezar a responder la pregunta de Ignacio, no sé si vos querías responder Luis, eso, Luis, ¿puedo decir Betu. algo antes de que...? No, yo Sí, no quería responder eso. Solo quería sumar que además, digo, es como no es un dato menor para esto que preguntaban cómo el C-Level o cómo el equipo de research sí. participa de un proyecto como este. En Unigo se estaba buscando en ese momento rediseñar la propuesta de valor. O sea, era una necesidad que tenía la compañía, no es que Research fue como a proponerlo, ni mucho menos, sino que a partir de la investigación que veníamos haciendo de personas, estoy hablando porque en ese momento estaba yo en Unigo, sí, puede sonar raro para algunos que esté respondiendo esto, pero el C-Level lo estaba pidiendo. Y Producto fue también como un jugador clave en ese momento que incluyó a UX, que trabaja muy de la Claro, mano, en aquel momento claro. fue clave como jugador, y ahí es donde entramos nosotros como con la información que ya traíamos de personas y demás. Bien. Nacho pregunta, si al realizar las 1000 personas ya estaban definidas las necesidades, tareas y dolores, ¿para qué sirve Value Map? No me quedó claro. ¿Para qué sirve? Es para hacer el fit con negocio. Es estrictamente eso, ya sabemos qué pasa con el usuario, ya tenemos esas dolencias, esas necesidades. El cuadrado, que es el Value Map, ayuda a que todas las personas de negocio y todos los que estemos trabajando incorporemos, es como diametral, ¿no? Nosotros UX, necesidades de usuario, bueno, vamos a negocio a ver cómo encaja y cómo hacemos el fit. Y la gente de negocio va a UX, va a las personas, entiende los dolores, ok, repensemos el negocio a partir de las necesidades y no a partir del negocio. Entonces, ese cuadrado sirve para hacer ese moldeo de esas dos cuestiones y podamos Sí. construir algo que genere valor. Para Negocio la en este organización y sentido, para las personas. Negocio en este sentido, lo que Juan dice, no solamente tenía que ver con por ejemplo, estaban actuarios, pero también estaba gente de marketing, estaba gente de otras áreas que no estaba relacionada con UX. Entonces era interesante porque tanto el círculo como el cuadrado estábamos todos trabajando para poder hacer esas dos definiciones, y eso es lo que permitió después hacer ese mix entre las áreas que dice Juan, para poder generar ese diálogo con negocio. Y creo que nos Bien. quedan 15 minutos y por Sí, suerte creo que sí. respondimos todo. Espectacular. No sé si vamos para adelante. Dale, vamos, Parece que sí. sí. Bien. Segunda parte de todo este proceso. Teníamos las iniciativas. ¿Cómo hacemos para seguir adelante? Y cómo empezamos a construir estas propuestas de valor. Entonces, necesitamos hacer un kickoff de estas iniciativas. La siguiente etapa tiene que ver con esto de alinear. ¿Cómo hacemos para distribuir la propuesta que se trabajó a ese nivel? ¿Y cómo hacemos para que se generen consensos constructivos, que todo el mundo esté de acuerdo y diga, este es el camino y que todos se interesen? Hay otra herramienta que utilizamos, que ya veníamos trabajando anteriormente dentro de las células que habíamos aplicado, eso particularmente también había aplicado en el hospital, y es un canvas que conocí en Chile, en el Interaction Latinoamérica de Chile, no recuerdo el año ya, en donde esta consultora Continuum es chilena. Está Agus por ahí, ¿no? Me parece que la Agus vi. sonríe y puso un corazón. Bien, perfecto. Ellos crearon esta herramienta, en su momento dije, uy, mira, otro Canva más, qué pesado, qué sé yo, y cuando lo empecé a usar dije, excelente. Pero en definitiva, ellos lo que buscaban es, y este lienzo, si bien tiene basamentos en el Business Model Canvas, lo importante de esto que sirve como un kickoff de proyectos de UX y de productos y de servicios, y no es ni más ni menos que otra cosa. Es un lienzo para visualizar tantos problemas comerciales complejos de manera simple y colaborativa,
con las necesidades del usuario. Se está utilizando mucho. Este es el modelo que pueden encontrar en el sitio y hay mucha documentación, es muy piola, está re interesante. Como tal, es esto que les decía, es una manera visual de ordenar conceptos que tienen que ver con las necesidades del usuario. Fíjense cómo dividen en dos, ¿no? De un lado está todo lo que tiene que ver con el usuario, del otro lado lo que está la organización, y en el medio lo que es el propósito del proyecto. Entonces, lo importante en este es justamente conectar las necesidades de los usuarios con los objetivos de negocios de la organización. Lo interesante está que está pensada como esta columna vertebral de los proyectos de experiencia de experiencia de usuario y de diseño de servicio. Entonces divide en esto que les decía, necesidades de usuario. Bueno, ok, ¿cuáles son los problemas? Visibilicemos cuáles son los dolores que la gente o que los usuarios están manifestando. Están los objetivos de negocio, que es encontrar, bueno, mira, está repetido, qué desastre. Los objetivos de negocio marcan exactamente lo que está buscando la empresa, en qué quiere crecer, qué es lo que quiere ganar, qué es lo que quiere brindar. Y el propósito es el equilibrio entre esas dos fuerzas, ¿no? Y lo que busca es justamente un valor agregado para las dos. Explico muy rápidamente, tenemos 15 minutos, pero básicamente la sección de necesidades de usuario es lo más básico y habla de esto. Tenemos que responder cuáles son los problemas y las oportunidades insatisfechas que tienen el potencial de satisfacer, ¿no? Tenemos que ver cuáles son esas cuestiones y además ahí surge lo de las oportunidades no descubiertas. Esto es interesante en este sector. Y lo dividimos en dolores, son los problemas, y las motivaciones, los motivadores que tiene la gente para, ok, cuáles son esos beneficios o cuestiones que la gente de por sí actúa para obtener o para cubrir alguna de esas necesidades. Luego, me estoy saltando, ahí está, porque quiero explicar bien lo que está del lado del usuario. Después están las acciones del usuario, que son, fíjense, las necesidades usualmente son intangibles, entonces necesitamos tener una bajada de cosas concretas que puedan ser observables y objetivas. Entonces, tenemos que entender cómo vamos a lograr satisfacer a las personas. ¿Cómo logramos satisfacer sus necesidades? Esto se logra con estas acciones. Tienen que ser concretas, tienen que ser específicas y tienen que ser concretas. En el medio está el propósito, que es lo que les decía, es ese equilibrio. El propósito tiene que contemplar la misión de la empresa, tiene que reflejar ese sentido de organización y además tiene que reflejar la motivación del equipo que va a estar trabajando en esto. Tiene que ser ambicioso, tiene que ser estimulante, tengo que estar orgulloso de este trabajo. ¿Qué me lleva a trabajar en esto? ¿En qué me va a beneficiar profesionalmente y qué le va a beneficiar a la organización? Y tenemos que lograr el equilibrio, esto que decimos acá, ¿no? Tiene que servir, el propósito tiene que lograr ayudar a la organización y a los usuarios por igual. Y ahí saltamos a lo que son los objetivos de negocio. Claramente, ¿por qué ponemos energía, plata, tiempo y gente a trabajar en esto? Tenemos que intentar satisfacer globalmente a los consumidores, pero a la vez tenemos que ser concretos con la organización, tenemos que ayudar a la organización. Y para eso necesitamos medirlo, ¿no? Los objetivos de negocio tienen que ser o a corto plazo o a largo plazo. Usualmente los de corto plazo son los medibles, ¿no? Que pueden ser monetarios o funcionales. Los de largo plazo no se pueden anclar usualmente en una métrica específica, pero sí pueden ser observables. Y lo que suele suceder es que los objetivos de negocio a largo plazo tal vez se terminen convirtiendo en un propósito. Y lo último que falta del framework es esto. ¿Cómo medimos? ¿Cuáles son las métricas de negocio? ¿Qué tenemos que medir para saber si vamos bien? Las métricas nos permiten justamente cuantificar el retorno de la inversión del proyecto en el negocio. Entonces, pueden ser métricas cualitativas o pueden ser cuantitativas. No me voy a extender mucho en eso porque ya las conocen. Así que ahí tenemos. ¿Qué pasó?
hicimos 6 Scope Canvas con cada una de las iniciativas del roadmap del workshop de valor. Se armaron equipos, tuvimos que hacer un proof work, obviamente para cada uno, para llevar la información que tenía que ver las user personas, que tenía que ver con un montón de cuestiones. Pero lo importante es que al realizar estos workshops del Scope Canvas, y por eso recomendamos la herramienta, porque ¿qué logramos? Que todos los equipos estén mucho mejor alineados. Que realmente la comunicación del roadmap y de las iniciativas fue muy buena y fueron muy receptivos. También fueron, y esto lo empuja la herramienta, es que genera una disposición, bueno, vamos a experimentar con esto, porque la verdad que da la impresión que esto tiene valor. Así que vamos a experimentar en algo que queremos. Otro gran detalle que tiene la herramienta es que se centra en el problema, profundiza en el problema. No nos lleva a trabajar en una solución ya, no. Ok, entendamos cuál es el problema, qué le pasa a la gente, por qué el negocio necesita resolver este problema. Y lo interesante también es que todas estas conversaciones se dan al principio del proyecto. Por eso un kickoff. No cuando ya tenemos construido el producto y decimos, uy, esto no lo hablamos antes, etc. Se conversan un montón de cuestiones y se cocinan acá, en este momento. Y queda incorporado en la discusión. Ya no es algo que tenés que ir en diferentes momentos del proyecto para que los que participen se vayan enterando. No, participamos todos, el área, el grupo que tiene que trabajar este proyecto, ya todos saben. Y además está visible. Todos ven lo que decidimos, lo que pensamos, lo que construimos a nivel conceptual, y eso se va modificando a lo largo del tiempo. El Scope Canvas se puede ir haciendo por cada trimestre y se va actualizando. Es como capas de cebolla. Se van sacando post-it, esto no sirvió, esto sí, esto no, y se va mejorando. Es una excelente herramienta. Bien, terminado esto, llegamos a la construcción. ¿No, Luigi? Correcto. Llegamos a la construcción. Si querés, anda a la 47. Llegamos al design sprint. Claro, por eso, que la de construcción tiene que ver, bueno, ahora cómo le damos forma al producto, ¿no? ¿Qué hacemos una vez tenemos definidas las iniciativas, por dónde queremos avanzar? Entonces llega como el momento de activarse. Bueno, el Design Sprint, ya estuve hablando al principio, Betu, ¿no? Esta metodología desarrollada por Google, que popularizó Jake Knapp, creo que es. Ahí está. Y capaz que conocen esta figurita también. Exactamente. Sus etapas, ¿no? Resumidamente, como estas de comprender, definir, generar ideas, decidir, prototipar y validar. En nuestro caso... En 5 días. En 5 días. Pero en nuestro caso tuvimos que hacer una mini adaptación, y esto forma parte de esas cosas que tenemos que hacer. La siguiente, por favor. En el día 1 tuvimos esta parte de definición, y ahí un pequeño resumen de las distintas actividades que hicimos para poder llegar a la definición. Cabe destacar que los que participaban del Value eran más C-Level, ¿no? Los que participaban del Scope Canvas fueron otras personas que estaban involucradas, y después en el Design Sprint intentábamos que también pudieran ir cambiando las personas. Y esto era como una manera de ir diseminando y además encontrando distintas voces. Exacto, sí, con menos horas también. Bueno, sí, en realidad podemos decir, Luigi, que fue un sprint con toda la gente de 3 días, porque el cuarto día fue como un equipo que trabajó estrictamente el equipo de IBEX. El equipo de UX, ¿no? exacto. Desarrollando el prototipo y validándolo, pero en definitiva fue un design sprint corto de 3 días. Exacto. Llevamos en el segundo día el tema de idear soluciones. El tercer día, como esto que estaba diciendo Juan, simplemente prototiparlas, construir los prototipos, y después agregamos un design critique para poder poner en común ese diseño que habíamos pensado con los que habían participado del design sprint. Y finalmente llevamos camino hacia la validación de usuarios. Y ahí hubieron testeos de usabilidad
debrief y aprendizajes, que no necesariamente estaba, porque el resultado del design sprint en este caso tenía que ver con uno de los flujos que nosotros queríamos validar, y además, por otro lado, nos sirvió para traer el tema frente a los usuarios y discutir si esa propuesta de valor que estábamos diseñando tenía sentido para ellos y un poco indagar también cuáles eran la información que nos brindaban para poder mejorarla. Vamos a la 51. Esto es como resumidamente cuáles son los distintos puntos que estuvimos presentándoles ahora, ¿no? Esta primera etapa de pre-work, el Value Proposition Canvas, el Scope Canvas que habló antes Juan, y después esta última etapa de Design Sprint con cada una de las iniciativas, ¿sí? No lo hicimos todavía con todas, digo entre paréntesis, pero la idea es hacer un Design Sprint con cada una de las iniciativas que salen del Value y que fueron además rearmadas con el Scope Canvas. Finalmente... Lorena pregunta, Sí. ¿quiénes participaron del Design Sprint? Ya era gente que estaba vinculada a tribus y células que respondían a esa iniciativa. Era gente que estaba vinculada a esa iniciativa. Era gente que se va a dedicar a la construcción del producto y a mantener el producto. Entonces, fue casi la misma gente del Scope Canvas, fue casi la misma gente que participó en el Design Sprint. Pudo haber una variación de 1 o 2 personas que por temas de agenda, etcétera, pero ya eran los equipos que estaban vinculados al desarrollo de las iniciativas. Perdón, Luis. Pasamos a la siguiente, y no incluimos este famoso garabato, el Design Google, creo que se dice, como esta ilustración, ¿no?, de todo el proceso de edición, donde realmente empezamos en un momento bastante desordenado, donde hay mucha información y uno quiere utilizar distintas estrategias para poder ir encauzando, y hacia el final, hacia la derecha, tenemos ya este enfoque final que el sprint nos empujó a poder hacerlo. Y entonces ahora les queremos mostrar unas pequeñas sugerencias, no, sí, takeaways, ahí está, takeaways. Como aprendizajes, ¿no? El primer caso es este del mindset colaborativo, ¿no? Poder lograr una actividad constructiva. Debe haber una propuesta en común sobre el problema y abordar objetivos comunes que se persiguen, ¿no? Entonces tiene que haber una definición interesante entre todos. Por eso es como lo primero que nosotros intentamos hacer con los pre-works. Después, el peso de los debates. Hubo siempre una tensión interesante con todo esto de adaptar las herramientas a remoto, entre lo que era la facilitación en función del contenido, o sea, de lo que se estaba generando en los mismos debates, y poder cumplir con los tiempos que habíamos establecidos, ¿no?, para poder llegar a cumplir con todos los días. Eso fue algo que nos generó muchos dolores de cabeza y muchas veces tuvimos que agregar reuniones para poder completar los frameworks. Después, el ajuste de lo remoto. Le sumo algo, Luigi, al mindset colaborativo. Tuvimos Sí. que hacer mucho trabajo en establecer reglas para llevar adelante los workshops. Que quede claro qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cómo tenemos que convivir. Reglas sanas de convivencia. Eso realmente establece una forma de trabajar en esos días y fue re importante eso. Establecer qué es un trabajo colaborativo horizontal en ese momento asegura un poco el éxito de toda la actividad. En eso tengan en cuenta establecer nadie tiene la razón, no se hablan encima, levantamos la mano, y un montón de detalles que hay que estar como para generar este espíritu colaborativo, sobre todo estando remoto. Cámaras prendidas, bloquearse la agenda, que no estén respondiendo el chat mientras están en la reunión, etc. Otra de las cosas interesantes es, yo no estoy tan seguro que lo remoto haya venido a facilitarnos el tiempo de llegar a una reunión a otra, porque en realidad lo que también nos está pasando es que no nos da el tiempo a veces con la reunión, y hoy encima de esto es reflejo de eso. Mira, ya son las 8:01, les juro que nos queda solamente una diapositiva. Pero bueno, lo remoto lleva más tiempo. Con lo cual es interesante estar pendientes de eso, ¿no? Por ejemplo, que además requiere más facilitadores de lo que se requeriría de manera presencial.
Y eso nos demandó además un mayor esfuerzo llegar a consensos, algo que por ahí presencial hubiese sido diferente, ¿no? Poder llegar a ese consenso colaborativo que estábamos hablando antes. Pasamos a la última. Y te agrego algo al ajuste del remoto. El hecho Sí, de que tuvimos que hacerlo en 2 días, el primer workshop, había mucho esfuerzo para el recap. Todo lo que se había logrado en el proceso del primer día, el segundo día teníamos que volver a hacer un esfuerzo para que vuelvan a meterse en esta idea de, che, piensen en que lo que estamos estableciendo son en base a los dolores de las personas. Es como que sí. volver a traer a la gente de negocio hacia una zona en donde tenés que estar preocupándote por lo que le sucede a las personas. Sí, no lo agregamos acá, pero tal vez sería interesante enviar una minuta de lo que pasó, porque a veces Exacto. se retomaban conversaciones que ya habían cerrado, o sea, ¿por qué estamos retomando esto? Bueno, nada, había que volver a hacerlo. Recomendación, o aprendizaje 4 y 5, ¿no? El 4, user personas, funcionaron realmente Oh, como un lugar de anclaje para resolver cualquier cuestión. Esto que les decía en la mitad de la presentación, resolver cualquier debate, como además generar un vocabulario común entre todos para poder buscar una representación en lo de la voz del usuario. Y después también hubo un esfuerzo interesante que tuvimos que hacer para la adaptación de las herramientas al ambiente remoto, ya sea en la generación de templates en Mural o Miro, la herramienta que ustedes quieran, pero la adaptación definitivamente, y de los modelos, ¿no? Que nos permitían justamente organizar la información y como punto de partida. Y siempre, 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 creo que es una buena práctica a tener en cuenta, debemos ajustar incluso los templates a lo que sería nuestra propia industria, a nuestro contexto, adaptarlo a la gente que va a estar presente, porque puede haber también necesidades diferentes para poner la información que estamos mostrando, ¿sí? Ya sea de explicar un concepto o de explicar el mismo una herramienta, cómo usar una herramienta. Así que creo que podemos pasar a la última diapositiva. pregunta a Leonardo, ¿cuánto tiempo llevó todo este proceso? El workshop de valor, el Scope Canvas y el Design Sprint fueron 2 meses, 2 meses y medio, para que consideres. Sí, Desde noviembre hasta mediados de enero. sí, claro, teniendo las fiestas en el medio, ¿no? Encima, claro. Teniendo las fiestas en el medio, la pandemia, Yo creo que eso es un ayudó con punto la importante. sidra. Claro. Llevar adelante un montón de cuestiones. Sí. Bien, soy un poco obsesivo del tiempo, estamos en 8 y 4 minutos, así que Mira, estamos bien. te pongo la placa ahí para Ahí que está, muchas estés gracias, que tranquilo. por eso quería la última diapositiva. Y claro, igual nos encanta, a Juan sobre todo, le encanta mucho hablar, y, y estamos ahora abiertos obviamente a que si hay alguna pregunta, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntarnos algo o no, O compartir algo. o compartir O decir, algo, no estoy para nada de acuerdo con lo que dijeron. Sí, sí, totalmente. Eso también es aceptable. me hicieron perder 2 horas de mi vida o 1 hora y media. Dice Gays, Ansárate subastas de arte, que no, debe ser muy interesante todo Se esto lo vio sobre, con el usuario. sobre la, Gonzalo, Gonzalo. sobre la contextualizado remota. Ok, gracias por compartir la experiencia. Por favor, Gonzalo, a vos, ahí está, había puesto el nombre Gonzalo Fran. Hay toda Sáez. una dimensión a la hora de considerar trabajos remotos, en donde también hicimos otras concesiones, conseguir códigos de pedido ya para que la gente se pida con tiempo un desayuno para la actividad. Intentábamos generar algunos pequeños detalles que ayuden a motivar a la gente a participar. Sabiendo, la gente sabe que eso es importante, pero cualquier cuestión que pueda ayudar a generar mejor atmósfera es bienvenida. Hablamos de música, no hablamos de los rompehielos de cada actividad, hay un montón de temas que tienen que ver con facilitación remota.
Una pregunta Acá para hay una Betina. pregunta para mí. Para vos, sí. Dice una pregunta para Betina. Hoy hablaste de Design Sprint como un framework y no una metodología. ¿Lo haces por las adaptaciones que suelen hacerse? Sí, está basado en metodología de Design Thinking, pero no es más que un marco de trabajo, por lo menos así lo veo yo, y se puede Podemos. adaptar, y lo interesante es adaptarlo justamente a las distintas necesidades, ya sea producto digital, servicios, producto tangible, incluso hay Design Sprint para todo lo que es conversaciones, el diseño de conversaciones. Ana No sé si Bello la- dice, yo trabajo en la competencia, voy a ver qué puedo copiar, gracias. Mirá vos. Ana la conocemos. A Ana la conocemos, le decimos ojito, Ana. No lo vi, pero buenísimo, Ana. No importa. Lo importante es que todo el segundo incorpore No, las necesidades de los mient- usuarios y se No mientras centren después lleven en ni a las los personas. talones. No. No, Mi- Ana, tenete fe. Mientras después nos comparta la experiencia, está perfecto. Bueno, Fermín, gracias, Fermín. Estoy leyendo también, me pareció interesante, como la presentación que hicieron, se relaciona a metodologías o conceptos como Design Sprint, puntos de dolor y usa personas. Sí, esta presentación tiene como un montón de herramientas y técnicas, y eso está buenísimo. Los estoy piensen que acosando. no hay un modelo específico para llegar a construir una propuesta de valor. A nosotros nos gusta la idea de compartirlo porque nosotros llegamos por este camino. Nos pareció que estas eran las herramientas adecuadas según el contexto que estábamos viviendo y con la gente que compartimos diariamente en Unity. Yo creo que las herramientas están para eso, para ponerlas en crisis, para experimentarlas, ver si funcionan o no funcionan. Lo importante es estar en el ejercicio, llevarlo adelante y ver si te da un rédito o no. Sí. Y también lo interesante son estos espacios para poder compartir estas experiencias donde evidentemente la práctica supera la técnica o la Claro, metodología. claro. Tenés ahí un montón de cosas que aportar y nosotros, iba a decir sufrimos durante todo este proceso, pero estoy siendo exagerado. Lo que quiero decir es que transpiramos, ¿sí? Y es interesante, tuvimos que poner las neuronas a trabajar, y eso también está bueno, digamos. Fue un lindo ejercicio, fue un lindo desafío, y por eso también nos parecía que teníamos esta etapa de poder compartirlo, es como una parte donde uno también se relaja en ese momento, para poder nada, ayudar o contribuir a diseminar el conocimiento, digamos. Creo que la Algo técnica se importante, vuelve real en la práctica sí, y ahí te das cuenta que la técnica en una teoría es perfecta y hermosa, pero estás en una organización con restricciones, con contextos que hacen que te veas obligado a hacer lo que hicieron ustedes y es un laburo muy lindo, la verdad. creo que lo esencial de cómo se adaptan estas cosas es que hay que ser honesto. Si la herramienta no funciona, no funciona. Si vemos una parte que puede llegar a ser interesante, ok, pero plantealo, llévalo adelante, explicitalo, sobre todo para que la gente que no está metida en esto la adopte y crea en la herramienta. Entonces, por eso hablo de ser muy honesto en lo profesional y decir, mira, la herramienta no la conozco mucho, pero vamos a llevarla adelante. Salgamos con esto, a ver qué resultado tiene. Lo importante es poner a conversar a gente que traten de entenderse entre sí, que hablen, que se discuten las cosas en el momento adecuado, en un espacio cuidado, y terminan triunfando este tipo de canvas porque llegan a poner de acuerdo un montón de gente que hablan idiomas totalmente diferentes. En- Lo lindo es eh, ser facilitador de eso. muchas Iba a veces decir- Sí, perdón. No, un comentario que iba a decir, además de honesto, me parece que justamente es como ir abierto, porque tener esa percepción de como de quien toma el liderazgo de facilitar, de ver cómo está el equipo de trabajo, cuando se generan las situaciones de conflicto, de cómo se puede seguir avanzando, digo, no es menor todo ese trabajo que además complementa a lo que es la herramienta en sí, cómo se va aplicando. Entonces creo que eso en cualquier, desde un workshop mini
desde un encuentro siempre como hasta tener ese tacto desde la facilitación es clave también, y creo que en todo el proceso y en la construcción se nota que lo fueron aplicando, así que genial todo el trabajo que compartieron también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lore, Gracias. también, que dijiste cosas lindas No, ahí. esperamos la nota en profundidad en Medium para poder leerla o en algún lugar donde la publiquen, porque Creo que lo que Betu tiene ya es está hermoso. escribiendo. Creo que Betu Sí. Sí, ya la ya estoy está. terminando en este momento. Está haciendo la traducción al inglés, me parece. Ahora mismo. ¿En 3 Fermín, idiomas la va a poner? ¡Wow! Ve tú. Fermín dice, con ganas de conocer más en detalle cuestiones puntuales, ejemplos de casos de ustedes, pero entiendo que está el tema de la confidencialidad. Si querés animarte a preguntar, pregunta y vemos si te podemos responder o no, obviamente. Dejo abierto eso. Tenemos la carta guardada de decir no, no podemos responder, en todo caso. Podemos pausar la Bien. grabación cuando responden, sí. Paula, muchas gracias por la información, muy interesante. Bueno, gracias, Paula, espero que les sea útil. Lo importante es que busquen espacios donde puedan llevar adelante algo chiquito, algo mínimo, siempre es la mejor estrategia para avanzar en esto. Francisco, no te había visto, ¿cómo estás? Bueno, me alegro que hayas podido estar. Después sumo nada más que vamos a compartir el contacto de Juan y Luigi como para que ustedes los puedan seguir, que si quieren preguntar algo fuera del Meet, si los chicos pueden responder, también estén en contacto. Les vamos a compartir como la grabación de lo que fue, por si quieren volver a consultar, a revisar, a hacer un doble clic en algo. La idea es que este material les quede también a ustedes. Y aprovecho para pedir, porfa, que los queremos conocer, que si por favor les podemos robar unos minutitos antes de que salgan o cuando termina el encuentro de hoy, como para que nos den feedback, y queremos conocer un poquito más de ustedes, como decíamos al inicio, para justamente poder planificar o ver si lo que tenemos planificado va alineado a los intereses que tienen, ¿sí? Así que aprovecho el minuto ahí para pedir, está el link en el chat de todos. Ahí soy Bien. yo la que Ahí va vi. poniendo el link. Como loca, como No, loca. está